Domingo 12 de junio del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Le agradecemos que nos pueda acompañar en esta enseñanza. Quiero suplicarle amablemente nos pueda acompañar en esta oración y después vamos a pasar a la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar palabras de vida. Eso representa tu palabra para nosotros. Tú un día dijiste que las palabras que nos hablas son espíritu y son vida, y que a través de tu espíritu ellas nos van a dar, oh Dios, todo lo que necesitamos para que podamos experimentar la vida abundante que tienes para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a retenerla, atesorarla, guardarla, pero sobre todas las cosas, oh Dios, obedecerla y compartirla. En Cristo Jesús imploramos, como tantas veces hemos hecho, abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 19. Y vamos a dar lectura al versículo 8. Dice la bendita palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este es el cuarto mensaje de la serie que hemos titulado el poder transformador de la Biblia. Hemos dicho que la Biblia crea vida nueva. Hemos dicho que la Biblia hace gente sabia. Hemos dicho también que la Biblia alegra la vida. Y hoy queremos tocar el cuarto beneficio, que está precisamente en la segunda parte del texto 8, el que dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El título de la enseñanza de esta mañana precisamente es este: la Biblia preserva, protege, salvaguarda la vida. Dice David que la Biblia tiene el poder y la capacidad de ayudarnos a nosotros que vivimos en esta tierra. La Biblia tiene el poder y la capacidad y todos los recursos para ayudarnos a vivir esta vida hasta el último día que el Señor nos concede, y hacerlo de la mejor manera. David dice: lo que Dios nos ha ordenado, todos los mandamientos del Señor tienen tal pureza, consistencia, limpieza, claridad. Es tan radiante e intenso lo que la Escritura ofrece, que es capaz de ofrecernos esa expresión de que alumbra los ojos. La vamos a explicar más a fondo, pero en pocas palabras David dice que la Biblia protege nuestras vidas. La Biblia tiene esa capacidad. Yo no sé si usted ha escuchado últimamente, pero se dice que si seguimos algunas de las personas practicando algunas cosas, a como vamos en cuestión de vida sedentaria, falta de ejercicio a raíz de la vida sedentaria, mala alimentación, abusando de las harinas, de las grasas, de productos con alto contenido de sodio, alto contenido calórico. Si seguimos abusando de productos ultra procesados que no nutren, puede que llenen, pero no son nutritivos. Y aún si seguimos, dicen algunos también, autorrecetándonos, esos tres factores están pasándole factura a nuestra generación, porque están llevando a la gente a vivir de manera más desdichada, a veces los últimos años de vida o varias décadas antes de vida, de lo que pudiera haber sido si hubiesen cuidado esos aspectos. Dicen que por la falta de ejercicio en cuestión de vida sedentaria, hay un promedio de 8 a 15 años, según sea la gravedad y la frecuencia del sedentarismo, que se puede reducir. Decían algunos especialistas de la OMS, estamos ante la generación que, si siguen ellos sentados en sus dispositivos, sin tener contacto con el mundo, sin hacer ejercicio, alimentándose mal, estamos por primera vez ante una generación que puede que viva menos que sus abuelos y que sus padres, porque la vida se les va a cortar a causa
de esas prácticas y sobre todo lo que se está, diría, consumiendo para la vida. David nos dice, la Biblia nos puede enseñar a preservar y a cuidar la vida. La Biblia nos puede enseñar, de hecho, por ahí hay varios libros de escritores cristianos que toman principios bíblicos de la Escritura y enseñan a cómo se debe tener una dieta. Usted sabe que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios instrucción para tener cuidado en su dieta. No fue una cuestión meramente religiosa, era un asunto de salud nacional. Dios le dijo, no comas tales y cuales animales por las enfermedades y el daño que le pueden ocasionar al cuerpo. Y uno de ellos que a nosotros quizás como mexicanos nos gusta mucho, que particularmente las carnes rojas, dentro de ellos el puerco, la res, el abuso de eso ya sabemos que nos causa diversos problemas debido a la manera en que generalmente crían a esos animales. Todo eso son cuestiones que uno debe tener en consideración y la Biblia tiene principios a veces que decir con respecto a. Hay libros que usted puede checar en internet y le pueden ayudar y orientar a través de esos principios. Dentro de lo que David menciona en este aspecto, entonces, dice, la Biblia tiene la capacidad no solo de cuidar el cuerpo, la Biblia puede preservar, proteger y salvaguardar toda la vida de aquellos que la obedecen. ¿Cómo puede la Biblia salvaguardar una vida? En la expresión de David, cuando dice, el precepto de Jehová es puro, la Escritura enseña una y otra vez, y eso no se puede esconder y hay que reiterarlo, el ser humano vive, dice la Escritura, en una oscuridad. ¿Por qué Dios nos tiene que dar preceptos o todos sus mandamientos, los cuales en ese, por cierto, en ese adjetivo puro, se encierran tres cosas? Cuando dice que la Escritura es pura, la pureza es limpieza, la pureza también es claridad y la pureza es intensidad o luz radiante. En este caso, para los judíos la idea de luz que procede de Dios es vida. David ha utilizado la imagen antes del sol. Dice que el sol hace un trayecto, un recorrido y que nada se esconde de su calor. Hoy día nosotros sabemos por cuestiones de investigaciones científicas que sin el sol no hay vida. La luz del sol contribuye a la vida en esta tierra a través de diversos procesos, por mencionar solo tres. Primero de ellos tiene que ver con la fotosíntesis en las plantas. Hay plantas que no prosperarían si no es por la luz del sol, la luz generando vida, la luz sosteniendo vida. La luz también dicen que produce en nosotros una vitamina que nada más puede producir, la vitamina D. Y tan importante que era esta vitamina, por cierto, en todo este periodo que hemos pasado de la pandemia. De hecho, ya ve que algunos médicos decían, si puede estar un rato en el sol en este tiempo de pandemia, hágalo, porque eso le va a fortalecer la vitamina D y la vitamina D contribuye a la lucha contra el COVID. ¿Qué nos decían? Que no saliéramos. Decían algunos, el hecho de que te pidan que no salgas es porque quieren que se debilite tu organismo. A falta de luz, el organismo se debilita si no hay contacto con el sol. De hecho, ya ve a los niños, a los bebés sobre todo que nacen con tez clara, muy clara de piel, les recomiendan a los bebés que cada cierto periodo, unos minutos, la mamá exponga al bebé a cierta luz solar para que el bebé reciba parte de esa luz, porque la luz es vida, la luz preserva en ese sentido. Dicen también los astrofísicos, el sol emite a nuestra tierra cada día 120,000 terawatts de energía. Dice, ¿sabe usted qué es esa cantidad de energía para producirla en la tierra? Esa energía es la que hace posible que Dios riegue las zonas más áridas y distantes de nuestro planeta. Cómo Dios mantiene el Amazonas, toda esa selva, porque Dios tiene un proceso a través de la luz que hace que el agua se evapore, que se junten miles de toneladas de agua que luego caen en lluvia. La luz otra vez ejerciendo su poder protector de vida. David dijo entonces que el sol tiene ese poder y que nada se esconde de su calor. Dentro de esa expresión de que nada se esconde de su calor, está hablando de la protección que representa el Dios que nos ilumina. Jesús dijo, y en el texto que se leyó, por cierto, dentro de lo que leyó nuestra hermana Moni, cuando dijo Juan 8:12, Jesús dijo que Él es la luz. Sí, Él es la luz que irradia vida para el hombre. Dios tiene que darnos algo que nos dé luz, que nos dé vida, porque el hombre sin Dios vive en tinieblas. Y no solo tinieblas, densa oscuridad, densas tinieblas.
La primera vez que la Escritura habla de que el hombre está sumido en tinieblas es cuando Dios hace la promesa de enviar a Jesucristo, precisamente en el libro de Isaías capítulo 9, verso 2. Ahí está el texto que dice que un día iba a llegar una luz tan intensa a una zona donde había una gran oscuridad. En esa oscuridad iba a brillar una luz tan intensa. Mateo capítulo 4, verso 6 dice, la luz intensa que iba a brillarles a esa gente que estaba sentado en valle de sombra de muerte, en esa sombra de muerte tenebrosa y densa y oscura, dice, era Jesucristo. Dios sabe en qué condición se encuentra el hombre sin Dios, sin Él, sin su palabra. El hombre está sumido en esa oscuridad de la cual necesitan algo que les provea luz para abandonar el mal camino que llevan. Pablo reafirma esa enseñanza de que el hombre está en oscuridad. Dice Pablo en Colosenses 1:13 que Dios nos sacó de la oscuridad y que nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo, un reino de luz. Otra vez la idea de la oscuridad. El hombre vive en oscuridad, dice el escritor bíblico. Jesús lo reafirma cuando dice en Juan 3:19. El hombre vive en oscuridad. Cuando rechaza a Cristo, sigue en oscuridad, sigue en densas tinieblas. Lo único que puede preservar la vida de una persona es la luz. Y la luz en este caso que provee Jesucristo a través de la dirección de su palabra. Entonces, esta luz, dice el escritor bíblico, los preceptos de Dios son la luz que disipan la oscuridad de cualquiera. La única forma en que una persona en oscuridad puede disiparlo, ahí empieza de hecho la vida realmente para las personas. El precepto, mandamiento, está por cierto en singular la palabra. Recuerde que lo que está haciendo David en este salmo del verso 7 al 9, a través de 6 sinónimos, es hablar de lo mismo. Pero habla de diversas partes de la Escritura. Habla de los mandamientos, del testimonio, en este caso lo que Dios describe de su carácter. Habla de mandamientos en plural, mandamiento en singular. Al fin y al cabo está hablando de todo lo que la Escritura representa. Para él es el Antiguo Testamento, pero para nosotros, como hemos dicho, es toda la Escritura, como Pablo ha reafirmado en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16. Toda la Biblia es la luz que brilla con intensidad. De hecho, el adjetivo, lo que es puro, es el adjetivo hebreo bar. Ese bar habla de algo que es sumamente intenso. O como va a decir el apóstol Juan, en la carta, en Juan capítulo 1, verso 5. Dice Juan en su capítulo 1, que la luz de los hombres, la vida de los hombres es Cristo. Cristo sustenta la vida. Y el verso 5 en particular dice que esa luz no puede ser extinguida. Esa luz sobresale y permanece sobre el ser humano. Bien dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 19. La Biblia es la luz que ilumina en medio de la oscuridad. Es como una antorcha, dijo el apóstol Pedro. Mire qué dice la Escritura. Juan 8:12, precisamente palabra de Dios para todos. Luego Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que Jesús está contrastando ahí es lo que va a explicar de alguna forma David en su expresión que alumbra los ojos. ¿De qué forma alumbra los ojos? ¿O de qué forma Dios preserva la vida entonces del hombre? Esa expresión que alumbra los ojos puede decirnos 3 cosas, o podemos entenderlo de 3 maneras. En primer lugar, tenemos que decir que cuando David afirma, la Escritura te va a brindar luz, va a alumbrar tus ojos, quiere decir que la Escritura brinda entendimiento y vigor o vitalidad al ser humano. La Escritura es lo único que el ser humano tiene sobre esta tierra para evitar ser atrapado una y otra vez por las trampas que se le monten en la oscuridad. La palabra funciona como una lámpara, ha dicho David. Salmo 119, verso 105. Dice, lámpara es tu palabra a mis pies. Entre lámpara y lumbrera la intensidad es la diferencia, la cantidad de luz que irradia. Entre más nos metemos a la palabra, entre más la memorizamos, la almacenamos, la obedecemos, la amamos, dialogamos, meditamos y demás, la luz va intensificándose en nuestra vida.
somos fortalecidos, se nos da una capacidad para discernir que no es propia del ser humano. El ser humano por sí mismo no tiene esa capacidad de percepción respecto a lo bueno y lo malo. Pero no solo eso, no solamente no tiene la capacidad de percepción, esta capacidad solamente viene de la palabra, sino que está condenado a causa del pecado el hombre a seguir todo el tiempo la oscuridad, a menos que la luz cambie su naturaleza, como ha dicho David. La Biblia, en este orden que está dando David, dice que una persona, para que pueda caminar y ser alumbrado, primero tiene que convertirse, vivir en sabiduría, se llena de gozo, y el cuarto beneficio, que está directamente relacionado a los anteriores, tiene que ver con el hecho de recibir dirección, claridad, vigor y fortaleza en medio de cualquier circunstancia. Cuando la luz de Dios dirige una vida, ¿sabe qué? Esa vida no va a tropezar frecuentemente con lo mismo. El Salmos 91, verso 3 dice que Dios nos hace una promesa. Dios nos libra del lazo del cazador. ¿Cómo puede una persona evitar tropezar con algo si no es capaz de verlo? El que está en la oscuridad no puede ver los lazos y trampas que el diablo le pone enfrente. Sin embargo, Jesús dijo en Juan capítulo 11, versos 9 y 10, el día tiene 12 horas. El que anda en luz no cae en la trampa, no tropieza, puso Jesús. Jesús dice, el que anda de día no tropieza, anda seguro. Y no solo anda seguro, puede ser preservado y cuidado su vida. El versículo 10 dice, pero ese no es el caso del que está en oscuridad. El que está en oscuridad no puede prever con lo que va a tropezar porque no puede percibirlo. Solamente la luz puede cuidarnos y evitarnos tropezar. Aquel que diga que siempre ha sido así, que no puede cambiar, que así como es, así siempre va a ser, quiere decir que le gusta y prefiere vivir en la oscuridad. Porque el que tiene luz no tropieza con lo mismo 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces, ni 5 veces. No persiste en lo mismo. Ese es el beneficio de la luz. Da claridad para mostrarte las obras de la oscuridad, diría la Escritura. ¿Sabe usted distinguir las obras de la oscuridad? ¿Sabe usted distinguir las trampas del diablo? Dice la Escritura que únicamente la palabra puede ayudarle a usted a distinguir una trampa. Le explicaba yo a los hermanos de San José. Es como aquel día que usted se levanta, un día se levanta, como padre quizás le ha dicho a sus hijos o al cónyuge que no ponga o deje tal cosa en tal lugar y que si va a usar esto, que haga esto. Es decir, un orden en las cosas, cómo se llevan a cabo en la casa. Le decía a los hermanos, imagínense, se levanta usted un día, tantas veces le ha repetido, dicho las cosas y ese día le toca volver a hacer lo mismo. ¿Cómo va a reaccionar? De repente quizá le llegue a usted un pensamiento de disgusto porque tantas veces lo ha dicho y cómo no ha logrado comprender de tantas veces que le ha dicho. De ese pensamiento quizás va a empezar a se le va a montar una trampa. El diablo va a querer que usted se enoje, que después del enojo pase al disgusto, después pase a los gritos, y con ello lo que está haciendo es montarle una trampa que le va a llevar a usted hacia ciertas decisiones que puede que le amarguen el día. Pero ¿qué pasa cuando la luz de la Escritura llega y le dice, airaos pero no pequéis? La respuesta blanda aplaca la ira. Y ya esos textos brindan luz y le muestran a uno que uno no debe elegir. Desechar todo enojo, dice Pablo. Todos esos textos cuando le llegan a uno y uno está experimentando esa tentación, uno puede ser librado de tropezar con esa trampa. ¿Qué hace uno? Si se rinde uno a la palabra y la obedece, lo que termina haciendo uno es no continuando lo que empezó. Señor, perdóname por haberme disgustado por tal o cual cosa. Perdóname por haber levantado la voz. Límpiame, ayúdame, endereza mis pasos. Uno termina cortando la trampa. Uno termina apartándose del tropiezo que se le puso enfrente. Eso solo la luz puede hacerlo. La luz de la palabra puede prevenirle a uno. Eso es lo que Jesús dijo, que el que anda de día no tropieza, camina seguro. ¿Por qué? Porque es capaz de percibir, discernir, tiene buen entendimiento, tiene buen juicio. Salmo 119, verso 130, dice, tu palabra alumbra y hace entender aún a los simples. Recuerde que los simples éramos nosotros antes de Cristo.
Gente que no tenía noción de qué es bueno y qué era malo y hacíamos lo que bien nos parecía y terminábamos metiendo en muchos problemas. A lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Pero cuando la luz de la Escritura llega, ahí entendemos qué realmente es malo y qué realmente es bueno. No desde nuestra escala de valores, sino desde la escala de valores de Dios. Dios establece un patrón, un estándar de vida. Él nos dice que es recto. Y cuando nosotros, de acuerdo a lo que dice Dios que es recto, entonces tenemos buen juicio, sabiduría, entendimiento, claridad para ver qué camino tomar. La Escritura no solo nos brinda la protección de mostrarnos qué está mal y no hacerlo, sino que también nos dice, esto está mal, pero también nos dice, esto está bien y aquí sí tienes que seguirlo y aquí sí tienes que caminar enteramente sobre esto, entregado totalmente. Ese es el beneficio de que Dios alumbre nuestros ojos. No solo nos dice lo mal que no hay que hacer, sino que nos indica lo bien que tenemos que hacer y nos capacita y nos da el poder y todos los recursos para que hagamos lo bueno y nos dirijamos rumbo hacia la vida. Eso es que Dios alumbre nuestros ojos. Esa es la expresión de que Dios preserva, protege y salvaguarda nuestras vidas, aún en los momentos más oscuros de mayor necesidad. La luz de la sabiduría de Cristo, de la palabra, nos va a dar guía segura. Piense por un momento en el proceso de la tentación. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Jesús estaba en el momento más vulnerable. No había comido en 40 días a causa de un ayuno. Y no solo eso, no solo la debilidad física del momento, las condiciones hostiles del ambiente, un desierto. Y si todavía le faltaba más, se le aparece el diablo enfrente para tentarlo. Entonces tiene tribulación, prueba, más tentación. En una condición hostil, está débil, necesita fortaleza, necesita buena dirección, porque se le presentan ante él decisiones y acciones que necesita él evaluar si son correctas o no son correctas por lo que se le pide hacer. Y a través de la luz de la Escritura, Jesucristo nos muestra, se puede confiar en la Escritura. La Escritura va a dar en ese momento de debilidad, en ese momento en el que hay que tomar decisiones adecuadas a la voluntad de Dios. La Escritura, con un escrito está, como Jesús dijo, Jesús pudo ser librado de la tribulación y de la tentación en ese proceso. Dios le dio a través de ello protección a Jesucristo. Jesucristo se sostuvo en el momento, uno de los momentos más desafiantes de su vida, a través de la luz de la palabra. Y a través del ejemplo de Jesucristo está haciendo eco de lo que significa que el precepto de Jehová sea puro y que Dios alumbre tus ojos. Cuando se te presente la tentación en medio de un momento tan vulnerable en tu vida, necesitas que la luz de Cristo te ilumine el camino, porque van a haber decisiones que aparentemente son adecuadas y correctas de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a tu corazón, pero uno no debe tomar decisiones de acuerdo al corazón. Se toman decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios en ese aspecto, y ello preserva la vida. ¿Por qué? A Jesús se le ofrece en primer lugar que pueda satisfacer su necesidad de comer en rebeldía. Cuando se le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús es el único que tenía el poder para convertir piedras en pan. Él sí podía hacer eso. El poder de Dios que estaba en él tenía la capacidad de hacerlo, pero no era el camino que tenía que seguir. La luz le brindó a Jesucristo cuál fue el camino adecuado y correcto para agradar al Padre, y a través de esa forma fue preservado. David dice, cuando la luz de Dios a través de la Escritura ilumine tu vida, esta te va a dar fuerza otra vez. Eso significa también esa expresión. Infunde fortaleza y vitalidad al hombre. Bien dijo Dios y lo reafirmó Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había dicho, ningún ser humano vive solo del alimento físico, debe vivir también de lo que Dios manda. Deuteronomio 8:3. Jesús lo reafirmó en Mateo capítulo 4, verso 4. Ningún ser humano fue diseñado y creado para vivir solo de lo físico. Necesita al Dios que lo creó. Necesita la luz de ese Dios, la vida que de ese Dios emana, o ese Dios de alguna forma hace partícipe al hombre. Dios lo dijo
El hombre fue creado de esa manera. Por eso Dios ilumina, su luz está disponible para el hombre. Sin esa luz el hombre no puede vivir adecuadamente esta vida y destruye esta vida. ¿Cuánta gente no ha hecho malas decisiones? Yo recuerdo un compañero de la preparatoria, de hecho debería porque ya falleció, debería tener la misma edad que yo el día de hoy. Después de que salimos de la prepa, él ya no quiso continuar estudiando, no hizo carrera. Encontró la posibilidad de entrar a servir, trabajar en un taxi. Una persona lo ayudó a que se volviera martillo, les dicen ahí, no sé cómo les digan aquí. Pero es decir, chofer de un taxi, conductor de un taxi. Y empezó bien. La verdad, los taxistas en zonas turísticas, algunos de ellos cuando no hay excedente de placas, excedente de taxis, hubo un tiempo en el que los taxistas ganaban y ganaban bien. Cuando se empezó a saturar y empezaron a repartir placas como quisieron algunos políticos, ahí empezaron a meter en problemas al propio gremio de taxistas. Eso ha sucedido en varias partes del país. Pero ahí él ganaba bien en ese tiempo. Les estoy hablando de los años 2000 quizás, 2002, 2003. En ese tiempo a mí Dios me llevó al seminario. Pero este amigo no quiso carrera, empezó a trabajar, le iba muy bien. Pero un día le llega por ahí una invitación y una insinuación. Si ganas bien, puedes ganar más todavía. ¿Cómo? Vende esto. Obviamente estaban ofreciéndole estupefacientes, droga. No sé cómo fue, él accedió a eso. Yo recuerdo que hace pocos años mi hermano, porque fuimos compañeros, también mi hermano y esta persona, en la preparatoria, y me dijo, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, le digo. Me dice, ya lo mataron. Se puso a vender droga. Dice, le iba bien. No tenía necesidad. Le iba muy bien. Se casó, tuvo una niña. Todo tranquilo aparentemente. Dice, yo lo vi una vez, lo saludé y era muy alegre el muchacho. Pero sin embargo, cuando accedió a participar de ese tipo de obras, la vida se le acortó. Voy a cumplir 41, estamos hablando que este muchacho murió cerca de los 33 o 34 años. ¿Qué le acortó la vida? La escritura es muy clara cuando dice, si alguien viene y te dice, vamos, podemos ganar dinero rápido y fácil, repartamos botín, dice el escritor, no les hagas caso. Apártate de ellos, porque el dinero fácil, mal habido, el dinero de sangre, te va a pasar factura, puedes morir. Eso lo dice la escritura, lo dicen los salmos, lo dicen los proverbios. Una y otra vez. De hecho, el libro de Proverbios es el libro que más habla a la gente a confiar en la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios, capítulo 2 de Proverbios, capítulo 6 de Proverbios, capítulo 8 de Proverbios, dice que la sabiduría te va a preservar, te va a proteger, te va a cuidar. Lo que tú no puedas hacer, ella te va a guiar, ella te va a enderezar. Todo eso lo dice la escritura. Hay gente que se acorta la vida porque hay conductas pecaminosas que sumen a la gente en cierto tipo de acciones que tarde que temprano, de persistir en ello, los van a terminar matando. Otro compañero que tuve en la prepa murió de SIDA. Si él hubiese escuchado lo que dice la escritura, que no se dé, que huya de ese tipo de pasiones, que como dice el libro de Corintios, Pablo dijo en el libro de Corintios, cualquier pecado que hagas fuera del cuerpo no tiene las mismas consecuencias físicas, pero dice Pablo, la fornicación, esa tiene severas consecuencias para el cuerpo. Hoy día cuantísima enfermedad, el virus del papiloma humano. Imagínense, es que toda esa combinación de virus, bacterias y demás, sin duda alguna, en algunos organismos va a ser una bomba de tiempo. Entre más contacto y más mezcla haya de ese tipo de cuestiones, es perjudicial para los organismos. Recuerdo el testimonio de una persona que se dedicó a lo que fue la industria pornográfica. De hecho, no testimonio, más bien él dio una especie de charla. Él decía, si tú piensas que estás metido en eso, que los medicamentos, que los supuestos cuidados y que los exámenes te van a garantizar que tú te libres de alguna enfermedad, déjame contarte lo que me pasó a mí. En pocas palabras él decía, él terminó
en su cuerpo, él terminó enfrentando una enfermedad que el médico le dijo, ¿sabes qué? Debido a que tú abusaste de los antibióticos, porque cada vez que tenías tus sesiones, después ibas y te aplicabas antibióticos y demás, dice, tu organismo creó una resistencia, pero también un descontrol. La cantidad de gente con la que tú tuviste contacto te propició y te transmitió virus y bacterias. Le dice el médico que no te sé decir cuál de todas ellas te está causando lo que te está causando. Perdió movilidad en la mitad del cuerpo, arrastras anduvo, le brotaron una serie de heridas en el cuerpo dolorosísimas que el médico le dijo, no sé cómo tratarte, porque no sé lo que estás enfrentando. ¿A raíz de qué? Es lo que Pablo dice, que el que profana esto, el cuerpo, a través de esa inmoralidad, tiene severas consecuencias. La Biblia preserva nuestras vidas. Cuando Dios nos dice eso, no lo dice a capricho. Nos quiere proteger de enfermedades, dolores, molestias, severas algunas de ellas. Ni la medicina ha descubierto algunas de ellas. Y Dios nos ha dicho, apártate, no lo hagas, no sigas, no persistas, no lo permitas. Eso es preservar vida. Esa luz nos ahorra tanto dolor y problemas si nos aferramos a ella. Eso es que la Biblia preserve, eso es que Dios alumbre nuestros ojos. Se podrán burlar de la gente casta de hoy día, pero qué triste es que después lo llamen a uno y ellos estén en un lecho de muerte, angustiados, de años vigorosos, tirados en una cama. ¿Por qué? Por querer dar rienda suelta a sus vidas. Hace poco una persona de mi familia, lamentablemente, después de un segundo intento, falleció, se suicidó. ¿Qué lo llevó a eso? Abuso de sustancias nocivas. La Biblia preserva. Cuando la Biblia nos dice que no hagamos nada que destruya el cuerpo, nos lo está diciendo el Dios que nos creó. El Dios que nos creó sabe cuál es el final de los caminos, aún antes de que los comencemos, les he comentado en algún momento. Dios sabe qué le espera a una persona si hace tal o cual cosa. Por eso nos lo indica. Si tan solo siguiéramos esas advertencias, no cosecharíamos el final de esos caminos. Tan fácil o tan claros son algunos mandamientos, pero ¿cómo es posible que con tanta claridad haya gente que no los pueda entender ni seguir? Dice el David en este pasaje, es que tiene que ser convertido primero, para que sea hecho sabio, que experimente la alegría de vivir obedeciendo a Dios. Entonces él va a aprender a cuidar su vida, porque la luz le va a alumbrar y va a ser sabio en cómo cuidar su vida. Eso viene de Dios, eso viene de la palabra. Ningún otro libro nos ayuda a preservar nuestras vidas en todos los aspectos, no solo físicos. Alguien puede decir por ahí, puedo usar protección y embarcarme en una vida inmoral. La protección no te va a proteger de desgarres a tu alma, traición, formarte malos hábitos emocionales que son extremadamente perjudiciales para llevar bien una relación. No te va a proteger de eso, de sentirte miserable, usado, desvalorizado. No te va a proteger. Lo que sí te puede proteger es que obedezcas a Dios cuando Dios dice, apártate de eso. No sigas, huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo, que tenía como 40 o 45 años. Y le dijo, huye de las pasiones juveniles. Es buen consejo el que la palabra nos da. La luz de la palabra preserva. Si tuviéramos ese entendimiento, no nos meteríamos en tantos problemas, no cosecharíamos tanto dolor, ni físico ni emocional, mucho menos cuestiones espirituales tan terribles que se pueden enfrentar. La Biblia nos da la capacidad para resistir al pecado. Ella es la única que nos proporciona esa fortaleza. Pero no solo eso. David dice, la Biblia, cuando Dios alumbra nuestros ojos, nos hace ver que está mal y no hacerlo, pero también nos da la capacidad de soportar las tribulaciones. Cuando Dios alumbra nuestros ojos, también nos infunde fortaleza en medio de la debilidad. Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? La palabra me va a preservar
de ofender a Dios cuando ella es la que dirige mis pasos. Salmo 119, verso 92. Abatida está hasta mi alma, Señor. Es decir, estoy en una condición tan débil a causa de problemas y aflicciones. Pero Señor, tú me sostienes. Si tú no hubieses sido mi delicia, dice, ya hubiese muerto. Que Dios alumbre tus ojos es que Dios, aún en medio de la tribulación, a través de su palabra, te puede hacer resistente, soportar aún las tribulaciones y aflicciones. Salmo 119, verso 107, vuelve a reiterar la palabra. Estás afligido, que Dios alumbre tus ojos para que cobres vitalidad. Como dice el texto de Isaías, el que confía en Jehová, así como las águilas, débiles, pelonas o como puedan quedar, Dios te puede rejuvenecer eso lo hace la palabra. Eso significa la expresión que Dios alumbre tus ojos, que Dios te dé de su vida, de su fuerza, ánimo, que te levante en medio de la circunstancia que estés. Cuando más débiles estemos, Dios llenará de fuerza y energía nuestras vidas para que sigamos viviendo para Él. Salmo 119, verso 25, Salmo 119, verso 77 y Salmo 119, verso 156. Todos esos textos, y en particular el 156, dice: vivifícame conforme a tus juicios. Es decir, trae vida a mí otra vez, Señor. Dame vitalidad, renueva en mí las fuerzas. Pero hazlo conforme a tu palabra. La palabra produce vida en nosotros. La palabra produce, cuando estamos desanimados, puede levantarnos el ánimo. Cuando estamos débiles, titubeantes, afirma nuestros pasos. Eso es que Dios alumbre nuestros ojos. Mire que dice la Escritura, Romanos 15:4, palabra de Dios para todos. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Eso es que Dios alumbre nuestros ojos a través de su palabra. Todo lo que fue dejado escrito, dice la Reina Valera 60, se escribió para advertencia nuestra, para nuestro ejemplo. La palabra nos va a dar esperanza. Es algo ya ampliamente probado. Ya ha demostrado su eficiencia y eficacia. El que lo sigue va a terminar como dice la Escritura. El que no la sigue también termina como los múltiples ejemplos de gente que no siguieron a Dios con fidelidad. La Escritura muestra cómo termina uno y otro. Y la cosa no va a cambiar. Así va a permanecer. Dijo Dios un día a Israel: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Deuteronomio 28. Y delante de nosotros sigue presente esa decisión. ¿Qué vamos a elegir? ¿Vida o muerte? Obedecer la palabra de Dios es luz que nos trae vida. Es luz que nos da dirección y claridad para seguir el buen camino y evitar el mal camino. Es luz que nos fortalece. Es luz que preserva nuestras vidas, que protege nuestra integridad. El día de hoy y aún el día de mañana, porque hay cosas que Dios me manda no hacer hoy, porque pueden repercutir seriamente los días o los años que Dios me regale. ¿Cómo quiere cerrar usted su jornada? ¿Cómo quiere terminar los años que Dios le ha concedido? Si obedece a Dios, si la luz de la vida ilumina su camino, entonces tenga la garantía de que los va a terminar bien. A pesar de cualquier cosa, va a terminar con buena calidad de vida. Y eso no significa para alguno de nosotros ausencia quizá de padecimientos, pero en medio del padecimiento, el escritor ha dicho, aún en eso, Dios puede alegrar nuestro corazón. Y la alegría y el gozo de Dios son fortaleza, fortaleza segura. Voy terminando. En conclusión, las leyes, normas y principios que Dios nos da en su palabra son guías y luces para nuestro diario vivir. Mediante ellos se nos provee buen entendimiento, adecuada percepción de lo malo, para así elegir acciones que beneficien nuestra vida. Además, sirven como fuente de fortaleza y vigor para salvaguardar
de manera prudente y sabia la vida que Dios nos concede hoy. Dios es el único que puede guardar nuestros pasos. Mire que dice Proverbios 6, 22 y 23. Proverbios 6, 22, leo desde la palabra de Dios para todos. Refiriéndose a la Biblia, a la palabra, a la sabiduría de Dios. El escritor de Proverbios dice esto: te guiarán por donde quiera que vayas, te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. Verso 23 desde la Nueva Traducción Viviente. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Quiere vivir bien en esta tierra y después en la eternidad. Únicamente la sabiduría de Dios a través de la presencia de Cristo y Cristo en su Espíritu enseñándonos su palabra es la única luz que nos va a dar dirección y rumbo seguro, claridad en nuestros pasos, buen entendimiento, vigor y fortaleza en medio de lo que nos toque vivir. ¿Quiere buena calidad de vida? Entonces necesitamos obedecer al Señor en todo tiempo. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y vamos a convertir ese texto en una oración. Señor, que tu palabra, que la pureza de tu palabra, que la claridad de tu palabra, que lo radiante de ella ilumine cada rincón de mi vida, que ilumine la vida de mis hijos, de mis hermanos, de mis vecinos, porque en la medida que tú nos ilumines, tendremos buen juicio, buen entendimiento, vamos a elegir mejor las cosas, Señor, pero sobre todas las cosas seremos encaminados hacia la vida y la vida abundante que tú nos has prometido. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos dejado guía segura a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Y tu Santo Espíritu, Señor, tiene como menester utilizar lo único que como seres humanos podemos conocer, oh Dios, para amarte y para seguirte. Eso es tu palabra. Gracias, Señor, porque estas palabras que nos has dejado son más que simple tinta y papel. Detrás de ellas hay vida, detrás de ellas hay sabiduría. En ellas encontramos gozo, en ellas encontramos fortaleza, pero también encontramos, oh Dios, la luz que nos permite ver en medio de la densa oscuridad de la que el ser humano está rodeado, de aquellos que no te conocen. Hoy día vivimos tiempos difíciles, Señor, tiempos confusos en muchos aspectos. La gente le está llamando a las cosas malas, oh Dios, bueno, y a lo bueno, Señor, lo catalogan como algo despreciable. Mas gracias a ti, oh Dios, que a través de tu palabra, la cual es firme, recta, a través de la cual nos has dado vida, nos has cambiado de naturaleza incluso, Padre. Gracias porque a través de ello nos vas haciendo personas sabias para elegir correctamente nuestro caminar. Pero no solamente para dejar de hacer lo malo cuando está presente en nuestras vidas, sino gracias, Padre, porque a través de la obediencia, en medio de cualquier circunstancia, tú has alegrado nuestros corazones, has alegrado nuestras vidas y nos ofreces a través de la luz de tu palabra fortaleza, ánimo, dirección. Cuando hemos requerido, Señor, tomar decisiones importantes para nuestras vidas y nuestras familias, suplicamos que la claridad de tu palabra brille ante nuestros ojos, que la claridad y el buen entendimiento que viene de tu palabra dirija nuestros pasos. En situaciones de nuestros matrimonios, familiares, laborales, danos la luz que necesitamos para vivir bien en medio de todos esos contextos. Danos la luz que necesitamos, oh Dios, para honrar tu nombre en medio de todos esos ambientes, Señor, en lo privado y en lo público. Que tu luz ilumine nuestro caminar. Cualquier oscuridad, Señor, cualquier práctica que no proceda de ti, ayúdanos a discernirla, evitarla. Pero no solo eso, Padre. Produce, como dice tu palabra, en nosotros el querer como el hacer. Esto en cuanto a la salvación, guíanos hacia ella, Señor. Esa es la vida que nos has prometido a través de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Si nos encontramos débiles porque estamos enfrentando alguna situación difícil, de tribulación, de angustia, quizá por obedecerte, amarte,
o aún si nos hemos apartado de tu camino en esas cuestiones y ello ha traído dolor a nuestras vidas, que la luz de tu palabra nos muestre el camino de vuelta a ti, Señor. Que nos lleve al arrepentimiento si es necesario, que te pidamos perdón, renueva nuestras vidas, borra nuestras transgresiones y permítenos retomar con fidelidad el camino que tú ya has trazado para nosotros. Que tu palabra nos guíe en todo momento, Señor. Que tu palabra nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir caminando con rectitud e integridad en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Pero sobre todas las cosas, así como ha dicho tu palabra en Proverbios 6, 22 y 23, que la luz de tu palabra, que la lámpara que es ella, nos guíe en todo momento, nos cuide, nos hable, nos dirija, porque a través de ello también, oh Dios, si hemos de ser corregidos también, que tu palabra nos corrija, pero que todo ello nos lleve a la vida que tú has prometido para nosotros. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.